vertidas en este programa. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por RBC 104.7 y rbconline.pe al mundo entero, No hay derecho, con Glatzer Tuesta. Adelante ustedes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:03 ya de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 19 de enero del año 2018. Un saludo muy especial a quienes a esta hora están sintonizando el 104.7 de la FM RBC Radio, que está ya en este momento transmitiendo en vivo y en directo el programa. Muchísimas gracias también a todas las personas que en distintas zonas del país nos están escuchando, gracias a la generosidad de radioemisoras que integran la Red Nacional de IDL Radio, que se suman todas las mañanas y en vivo y en directo a la transmisión del programa. Muchísimas gracias, la verdad, por permitirnos llegar a sus oyentes, que son muchos, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias también a todas las radioemisoras que no tienen esa posibilidad todas las mañanas, porque en fin tienen un programa concesionado o porque tienen su propia producción periodística, pero hacen un esfuerzo que nosotros valoramos, agradecemos muchísimo y nos complace, por supuesto, que lo hagan para difundir este modesto espacio. Toman el programa y lo transmiten más adelante en diferido. Gracias por ello. Gracias también a canales de televisión que ya están constituyendo, y nosotros estamos muy contentos con eso, una pequeña red de canales de televisión que toman la imagen que sale o que se emite desde aquí y luego lo pasan en distintos horarios en su programación, que es una programación interesante y que tiene mucha acogida en las regiones, porque si bien es cierto, hay canales de televisión que llegan desde Lima, pues hay también otros que van armando su programación local y tienen a bien poner este programa dentro de su parrilla. Muchísimas gracias por eso. Gracias también a quienes nos siguen a través de la página web. En internet es muy fácil encontrarnos, idlradio.p, ahí está nuestra página, nos puede escuchar, nos puede ver, puede también escuchar después los programas o revisar las notas que un grupo de periodistas de IDL Radio todos los días desarrollan a propósito de las conversaciones que tenemos aquí en el programa. Luego las redes sociales son magníficas, la verdad. Yo estoy muy contento, pese a que ayer tuve una reunión con el tremendo equipo de IDL Radio, a quien yo por cierto me debo y agradezco muchísimo, colegas sumamente profesionales, y una de las cosas que yo tuve que reconocer en la reunión es que yo no era muy afecto a las redes sociales y no era una cosa que estaba dentro de mis apuestas principales, pero digamos hemos avanzado en esa tarea y la verdad es que estamos muy contentos de haber logrado algunos objetivos, superado algunos objetivos que nos propusimos, y eso es gracias a usted, porque usted lo que hace es escucha el programa, lo que usted hace es se lo comenta a un amigo o una amiga, luego en las redes sociales lo que hace es comparte el programa, pero no lo comparte a uno o dos, sino a veces a grupos de amigos, y de ahí algunos se van interesando y empiezan a seguirnos. Muchísimas gracias por eso, síganlo haciendo, porque la verdad para nosotros es un honor, un privilegio que a usted le interese este programa y que además lo recomiende a amigos. Como suele pasar, ¿no es cierto?, en otros ámbitos de la vida también, a uno le cuesta recomendar, y si usted recomienda este programa, es como que cuando yo tengo algún profesional, alguna persona con la que he trabajado y me preguntan por esa persona y yo la conozco y me parece que es una persona honesta, que es una persona coherente, que es una persona que comulga con mis ideales, entonces si me preguntan y mi opinión sobre esa persona, entonces yo digo, por supuesto, la conozco, tiene esas características y te recomiendo si es que tú quieres de alguna manera vincularte o trabajar o hacer o desarrollar unas actividades con él. Y lo mismo en este programa, si usted siente que este programa le es útil, si es un programa que además ya tiene muchos años, no es que acaba de salir la semana pasada, y que ustedes han seguido y hemos tratado de mantener, la verdad, con mucho esfuerzo este espacio, pero lo único que hemos querido hacer, porque las personas vamos cambiando, vamos leyendo las cosas y los contextos, es ser coherentes con los principios que defendemos. Y este programa defiende hoy, como defendió ayer y antes de ayer, lo que para nosotros es fundamental:
un sistema democrático que nos permita ser libres. Ahora ustedes dirán, sí, pero la democracia que tenemos, como muchas cosas que tenemos, son a veces más formales, son más retóricas, son más nominales y no son reales o fundamentalmente sentadas en una realidad que busca revertir problemas concretos. Sí, pero depende también de nosotros cómo darle contenido a esa democracia y no dejarla en boca y en el accionar de algunos que mal utilizándolo de vez en cuando o de tanto en tanto la toman para levantar banderas, luego llegan a ser elegidos y les importa un pepino en lo que pase después, inclusive se distancian con quienes lo apoyaron. Esa historia ya es bastante conocida en el Perú, pero creo que vale la insistencia de cuidar y evitar que los riesgos mayores se sigan apoderando del manejo de nuestras instituciones. Este es un modelo programa que busca eso y lo hace abiertamente y con transparencia, es decir, aquí no dosificamos nuestro punto de vista, que vayan a decir, nadamos a veces a contracorriente, inclusive mucha gente que nos escucha a veces no está de acuerdo con nuestro punto de vista, pero yo creo que quienes tenemos el honor y la posibilidad de dirigirnos a muchas personas, pues tenemos también que hacer algo que no es dejarse llevar por la corriente, sino también a veces contradecir a quienes mayoritariamente tienen un punto de vista que consideramos no es el correcto y el que se condice con el respeto a las reglas básicas de un sistema democrático, que es lo que a nosotros nos parece fundamental. Y en ese sentido, pues, si usted nos conoce, a usted le interesa, a usted le parece útil y usted cree que esto le puede ser útil para otras personas, pues siga haciendo eso que con mucha amabilidad ha hecho durante este tiempo. Ayer estuve en una clínica haciendo una serie de exámenes, unas cosas ahí de rutina, digamos, y me encontré con varias personas ahí que se me acercaron y la verdad, yo estoy muy contento y muy agradecido por lo generosos que son cuando me encuentran, digamos, y nosotros no salimos en la televisión o digamos, no procuramos eso, pero digamos hay un aliento y hay una voluntad suya de querer apoyar un espacio de esta naturaleza. Así que muchísimas gracias por eso, estamos muy contentos. Otro medio de comunicación como hoy también toman notas del programa porque consideran de que hay algunos puntos de vista que se expresan que pueden ser útiles para ampliar la cobertura de, por cierto, los temas que ellos día a día desarrollan. Bueno, dicho eso, son las 7:10 ya de la mañana. Obviamente todos estamos sentados, porque así creo que tiene que ser, y así es, en la venida del Papa, o la visita del Papa. Ayer llegó, digamos, como más o menos se había ya advertido, y se dijo que iba a adelantarse, como pasó en Chile, y efectivamente estaba pensado que llegaba tipo 5:20 de la tarde, llegó, digamos, pasadas las 4, y de ahí se dio, o se pudo notar, y todos los medios de comunicación, por supuesto, le han dado una importantísima cobertura como corresponde, dos cosas: un Papa, digamos, muy contento, un Papa muy agradecido, un Papa, digamos, que transmite, yo creo que una sensación distinta. Es verdad, y habrá que discutir si es que en algunas cosas ha hecho no lo suficiente hasta ahora, pero digo, de lo que teníamos hace un tiempo, en algunos aspectos creo que se ha avanzado en el discurso y algunas acciones que creo que hay que resaltar como positivas, pero digamos, una es el Papa, y creo que a su sola presencia ha generado una expectativa y ha generado algo que es poco usual en nuestro país, que toda la gente, digamos, deje de lado otros aspectos que a veces nos mantienen en orillas distintas y que, digamos, apelemos a esa presencia que creo da elementos suficientes para pensar que es posible hacer algunos cambios si todos caminamos en la misma dirección. Pero esto basado, por supuesto, en el reconocimiento de lo que está mal para poderlo superar, y de una historia tan dramática y compleja como la que hemos vivido, que no solo no deberíamos repetir, sino de ahí deberíamos haber aprendido lo suficiente para que podamos relacionarnos de mejor manera entre nosotros mismos. Una de las cosas fundamentales que yo he sostenido hace tiempo y recoge, por ejemplo, entre otras cosas, ahora que se habla de la reconciliación, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es que uno de los principales problemas que ha tenido nuestro país y que aún mantiene es que no nos reconocemos como iguales. Una cosa es lo que diga el papel o lo que diga la ley, pero digamos, cuando uno se relaciona cotidianamente es muy fácil darse cuenta de que este es un país que discrimina mucho, es un país que excluye mucho, es un país, digamos, que está totalmente divorciado de aquello que debería ser su punto de partida, nuestra diversidad, por ejemplo. Entonces,
creo que una de las reflexiones que hay que aprovechar para hacer en estos tiempos es que si hemos sido capaces como sociedad de ir por lo menos proponiéndonos, no superficial o digamos estéticamente, cambiar las cosas para que parezca que estamos en un estadio distinto, sino a ver si cambiamos eso que es fundamental y que tiene que ver con nosotros mismos. Y por eso es que creo que la venida del Papa es importante en ese sentido, porque resalta ese lado que todos tenemos de querer, digamos, por lo menos en un primer momento, tener el combustible suficiente para poder caminar hacia cambiar las cosas en nuestro país y ser mejores. Pero por otro lado también está el Papa, está la gente, pero están los otros también, y los otros que, digamos, por su propia manera de cómo se han desempeñado en los últimos tiempos, muy divorciados de la gente, que ahora tratan de aprovechar la visita del Papa para tratar de, o ellos, digamos, congraciarse en un momento político que, la verdad, tienen ellos mucho que explicar y ojalá revertir dentro de poco, pero también su poca legitimidad lo lleva a que con mucha demagogia puedan colgarse de este evento tan importante para de repente estar políticamente mejor ubicados. Entonces uno tiene que observar y observar críticamente las cosas y no dejar que este sea un momento distinto al que todos queremos que sea. Este es un momento de reflexión, de alegría. La visita es sumamente importante, creo que revitaliza y pone en relieve que somos ciudadanos de bien y que somos personas que queremos lo mejor para nuestro país, y el Papa inspira eso. Pero hay que evitar que los políticos se cojan o tomen, digamos, esa venida como algo para justificar lo que políticamente han sido no solo malas decisiones, sino decisiones que se han constituido claramente en una afrenta para sectores que son hasta ahora muy desprotegidos, muy vulnerables y que en algunos casos no han sido del todo reconocidos. Por eso es que la venida y la agenda es fundamental. Se va a Madre de Dios, digamos que condensa una serie de problemas que la sociedad a veces no ha querido ver con la atención que debería. Entre otras cosas, digamos, se condensan los problemas contra el medio ambiente, contra las mujeres, la trata de personas, el tráfico, en fin, la frontera, las comunidades indígenas. Es decir, todo eso plantea una agenda y el Papa no, digamos, le da la espalda, sino quiere claramente explicitarla y hacerla visible. Y también, seguramente, en los días siguientes, cuando vaya a Trujillo, cuando ya esté en Lima, va a tener, de manera general, seguramente, como lo ha hecho en otros países en su visita, plantear algunos elementos básicos para eso que políticamente ahora nos quieren vender sin que tenga los elementos suficientes como la reconciliación. Yo aspiro, creo que esta es una posibilidad seria de que podamos como país empezar a mirarnos en el espejo, pero no, digamos, para maquillarnos, sino para realmente cambiar todo aquello que la historia reciente de nuestro país nos ha enrostrado, que han sido nuestros problemas principales. Si no hacemos eso, todo va a ser epidérmico, todo va a ser inútil, la verdad, y solo va a ser una manera de coger un salvavidas para que los políticos sigan haciendo lo que les dé la gana. El tema de la corrupción, por ejemplo, es fundamental. Ojalá el Papa dijera algo en relación a eso y cuánto afecta a los más pobres, que él, digamos, en su prédica defiende abierta y claramente. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Ayer, cuando llegó el Papa, por supuesto, la primera autoridad o persona que lo recibió fue el presidente de la República, como corresponde. Hizo una venia, le besó la mano y, digamos, le dio la bienvenida. Pero dijo, y esta es una frase que, digamos, ha sido repetida ya por los medios de comunicación, pero que, digamos, encaja en eso que puede ser un poco buena voluntad y efervescencia y entusiasmo por la venida del Papa, y lo otro, como ya lo han hecho otros políticos también, de repente el interés de querer cogerse de este momento para tratar de tapar algunas otras cosas que evidentemente tienen que ver con responsabilidades que él no ha terminado de asumir. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski ayer frente a esta extraordinaria visita. Es decir, yo sé que mucha gente que nos escucha, yo soy una persona creyente, pero digamos creo en una iglesia esta que el Papa está planteando, no la otra, no la distante, y yo por eso he dicho en más de una oportunidad que aquí en el Perú, por ejemplo, siendo católico, quien hoy está, digamos, a la cabeza de la Iglesia Católica, es el señor Cipriani, a mí no me representa, y no dejo de ser católico. Por eso yo creo en la iglesia esa que
anuncia, como el Papa Francisco, de que le es doloroso y vergonzoso que dentro de la iglesia se hayan cometido abusos sexuales, o eso que le dice a los jóvenes: ustedes interpelen a aquellos que en la dictadura de Pinochet cometieron barbaridades en contra de los derechos humanos, o que dice: no podemos nosotros seguir cosificando a la mujer, la dignidad es el límite y hay que pelear porque hombres y mujeres sean iguales. Yo no creo en esa idea de la ideología de género, que ese grupo que dice que no te metas con mis hijos, grupos sumamente, no digo ya conservadores, sino de fundamentalistas y panfletarios que pelean con una realidad que no existe. Tampoco soy partidario dentro de aquellos que en la iglesia dicen que la violencia contra las mujeres es producto de que las mujeres están como un escaparate y finalmente pueden ser agredidas, o cuando las mujeres tienen una opinión propia. No creo en aquellos miembros de la iglesia que dicen que esas mujeres son demasiado respondonas. No, esa no es la iglesia que por lo menos yo quiero. Y por eso es que permítame en estos días creer que lo que está haciendo el Papa Francisco son nuevos aires a la iglesia. Ahora, debo decir ahí, como lo he sostenido durante bastante tiempo, que tal vez la prueba de fuego de nuestro país sea el tipo de cardenal que deberíamos tener a partir del próximo año, porque Cipriani debería irse porque ya cumplió la edad límite para quedarse en el propio en la propia clero, digamos, en ese rango al que ha llegado, y designar a alguien que pueda tener y sintonizar de mejor manera con lo que hoy día Vaticano está emitiendo como mensajes. Hay críticas, por supuesto, de que el Papa no ha hecho esto. Ayer hubo, digamos, en Iquique, por ejemplo, una muestra clara de que él, creo que defendió a alguien que ha estado vinculado a hechos terribles y dramáticos, y por eso es que la gente reaccionó y no fue, y hubieron una serie de problemas en relación a ese tema. Sí, hay varias cosas que pueden cambiar, pero creo que es un paso adelante que hoy día estemos frente a por lo menos poner sobre la mesa esto que antes la iglesia más bien no solo se reservaba de hablar, sino que en muchos casos muy concretos y puntuales terminaron apañando muchas de estas prácticas que son terribles, porque son tremendamente graves, ¿no? Porque uno va a la iglesia y se acoge a la iglesia porque confía y cree que la iglesia es el espacio no solo de bien, sino donde uno puede confiar y que no va a tener mayores dificultades y que ahí está liberado de todos los problemas y de todos los riesgos que, digamos, otros espacios pueden abiertamente plantear. Y sin embargo ahí es donde se cometían abusos, y ese es un asunto que me parece que es central y que hay que, por cierto, decir y revertir claramente. Entonces creo que estamos en eso. Pero esto dijo el presidente de la República ayer a la llegada del Papa. La visita del Papa nos va a dar una oportunidad para reflexionar, dialogar de cómo un país como el nuestro puede vivir en paz, ser más dialogante, más reflexivo y pensar en el futuro de sus habitantes. Bueno, ahí el presidente dice que hay que vivir en paz, de que esto ojalá nos ayude a ser más reflexivos, a ser más dialogantes, y ahí hay que entender que debemos construir un país pues de una manera distinta. Yo estoy de acuerdo con el presidente, pero el asunto es que ojalá él sea el que más reflexione en este tiempo, porque si hoy, al margen de la visita del Papa, que termina el domingo, los problemas que teníamos antes van a mantenerse en el mismo estadio, y los problemas que en este momento han crispado el país y que han generado confrontaciones de diversa naturaleza son a propósito de lo irreflexivo, de lo irresponsable que ha sido el presidente de la República, pero sobre todo de la manera como se ha distanciado de aquellos principios que dijo iba a defender justamente para llegar a la presidencia de la República el año pasado, y porque se ha distanciado de los principios que dijo estaba defendiendo cuando estaban a punto de vacarlo. Porque después de eso no solo han venido decisiones que no son correctas y son claramente cuestionables en el ámbito ético, moral y también legal, sino que el escenario que nos plantea es básicamente más que una idea, más que una voluntad, más que una vocación o más que un planteamiento de acción, es, digamos, seguramente una salida fácil que él entiende va a tener planteándonos un asunto
tan irresponsablemente como la reconciliación. Y yo estoy a favor de la reconciliación, pero no esa que se base en la impunidad, no esa que se base en el no reconocimiento del país, y que sea el Papa el que con su visita que el presidente le va los argumentos suficientes para decir ya estamos pacificados. Esa no es la idea. Pero el Papa es fundamental, y yo lo saludo y me alegra que haya venido al Perú, y creo que esto nos revitaliza para repensar nuestra propia vida como peruanos y como país. Pero el primero que tiene el personal es el presidente Kuczynski, que nos ha metido en un lío serio. Él mismo, bueno, él no creo que sepa, porque parecería que su distancia de la realidad es tal que él no se da cuenta de los apremios a los que él mismo está sometido. Pero cualquier persona con algo de conocimiento, y digo, con algo de capacidad de poder articular una lectura integral de un contexto tan complejo como el que vivimos, podría rápidamente llegar a una decisión, o digamos llegar a una conclusión muy concreta, que es que el presidente puede dejar de ser presidente dentro de no mucho. Y ese es un asunto que no es por solamente una voluntad de algunos de finalmente ponerlo en apuros, sino del mismo de ir haciendo las cosas mal y generando esa deslegitimidad de la que hoy es, digamos, protagonista, porque la gente no está creyendo en el presidente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces la visita del Papa, yo creo que nos llena de paz, yo creo que es alentadora, yo creo que nos ayuda, pero no nos resuelve los problemas. Ojo, si alguien creía, yo me salvo de la vacancia, indulto a Fujimori, viene el Papa, santifica el indulto, al día siguiente ya estamos en un nuevo momento político, viene el Mundial y todo es una maravilla, está equivocado, porque eso significaría no solo, digamos, que al presidente lo han pésimamente aconsejado, sino, creo yo, iría en contra del sentido común, que da cuenta de que la correlación, sobre todo política y social, en un año en el que hay además elecciones regionales y municipales, no está siendo vista de la manera debida. Bueno, pero solamente un cachito para cambiar de tema, y que tiene que ver con las investigaciones estas que está haciendo el Ministerio Público en el caso de Fuerza Popular, que es muy interesante. No voy a entrar al detalle de eso ahora, porque estamos, como se dice en las redes, en modo Papa, o sea, y con razón, porque el Papa se está yendo a Madre de Dios. Carlitos, ¿a qué hora llega a Madre de Dios el Papa? A las 8 de la mañana llega, o sea, mientras estamos en el programa va a estar viajando y va a llegar como hacia finales del programa, más o menos, y a ver si tenemos algún contacto con nuestro corresponsal allá para que nos anuncie un poquito de cómo se está preparando toda esta recepción, que la verdad es apoteósica, ¿no? Que mucha gente se está movilizando en distintas zonas. La verdad que esto es un asunto que pocas veces se ve en nuestro país. Entonces, pero no quiero dejar de tocar un temita, y tiene que ver con esta investigación sobre el posible o la posible inyección de dinero ilegal a la campaña de Fuerza Popular y Keiko Fujimori en particular, a través en el último proceso electoral. Porque una de las cosas que el fiscal José Domingo Pérez ha encontrado es que hay, parecería, una doble contabilidad en esta agrupación política. Y a mí me ha sorprendido lo que ha dicho Fernando Tuesta sobre esto el otro día cuando le preguntaron. Fernando Tuesta, que suele ser una persona muy, diría yo, rigurosa en su análisis, ha dicho una cosa que claramente no comparto, que eso de que te descuenten en el Congreso para el partido, es decir, para el funcionamiento del partido, y que luego aparezca rendido en fondos que se usaron para la campaña, él ha dicho que eso, digamos, no le parece raro, que es usual que la gente use pues en lo que quiere, pero daría la impresión, y esa es la hipótesis que maneja el fiscal, que por un lado se descontaba a los congresistas para el funcionamiento de el partido, y después, ¿no es cierto?, se pasó toda esa rendición a la OMPE diciendo que habían sido aportes de campaña. Y probablemente se informó dos veces, lo que hace que el fiscal empiece a sospechar de que ahí puede haber, digamos, un elemento o una pita que jalar para llegar, digamos, al seguramente procedimiento de estrategia mayor, que puede haber incorporado dineros ilegales. Pero
dos congresistas de esa época en las que le descontaban en el Congreso y que, digamos, no es que sean congresistas ajenos a este fujimorismo, al contrario, son, digamos, personas que claramente son reconocidas como fujimoristas, han dicho efectivamente que les descontaban, pero ellos no tenían ni idea que se estaba usando una campaña y que no donaron para la campaña. Cuidado con eso. La primera es Luisa María Cuculiza, me parece, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo cuando le preguntaron sobre este tema. Si uno voluntariamente quiere aportar para que el partido tenga cómo gastar en sus gastos de, qué sé yo, de secretarias, de oficina, pero de ningún momento para la campaña. Yo acepté mi descuento por planilla. Y ahí están los 400 soles que yo he aportado durante todo el tiempo que he sido congresista, a mi voluntad. Si le hubieran dicho que usted iba a aportar a la campaña, que ese dinero se iba a usar para financiar una campaña en la que usted no estaba, evidentemente, en la lista. Para la campaña, no he dado un sol para la campaña. Claro, porque esto sí aparece en la OMPE, le debo decir. No, solamente me descontaron los 400 soles. Bueno, se dan cuenta ustedes, ella no aportó para la campaña y les contaban. Claro, ustedes pueden decir, pero son 400 soles, ¿qué estás hablando? Estamos hablando que Odebrecht dio millones y tú estás en loterías, pero igual, todos esos aportes suman para compensar 100.000 soles. Y digamos, si la práctica era coger para rendir un dinero que no se usó en la campaña, una rendición de plata que era para otros fines, o se usó dos veces, hay un problema que creo yo desde en términos legales que es atendible, que puede ser efectivamente una doble contabilidad. Pero el señor Luis Gago, ¿no es cierto?, Julio Gago, ¿no es cierto?, que es una persona cuyo ha sido congresista en el periodo anterior, ¿no es cierto?, y cuyas habilidades en la fotocopiadora son impresionantes, y además estuvo inmerso en una discusión sobre uso de que contrataba sus empresas con el Estado mientras era funcionario público, en fin, temas que ya ustedes se han haber olvidado. Ha dicho esto sobre los aportes que dio en ese momento. Yo este aporte que le he dado a Aporte Popular ha sido para el partido, no para que el partido opere a secretaria, todos los gastos que el partido comúnmente tiene, ¿no? Por eso que lo vengo dando y lo di los 5 años que era congresista de la República. ¿Y el monto era voluntario? ¿Usted aceptaba o no aportar o se lo imponían? ¿Le imponían una cantidad? No, el monto ha sido totalmente voluntario. Ya, de acuerdo, o sea, ellos todo le descontaron, además es plata que ellos le descontaban, dice que lo usaron para la última campaña donde ellos no participaron. Eso es raro, ¿no? Raro, en todo caso tenían que haber participado en esa campaña para que se justifique que ellos estaban dando plata para sus propias campañas, cuando claramente a Luisa María Cuculiza la sacaron de Fuerza Popular y al señor Gago creo que ahora va a ser candidato a la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un dato muy interesante. Son las 7:29 de la mañana, tengo que ir a una pausa breve, luego voy a hacer el recorrido por las regiones, gracias a la Red Nacional de IDL Radio, y después va a venir un gran invitado, que yo conozco, además quiero y admiro mucho, y es el padre Gastón Garatea, que ha venido, y le agradezco muchísimo porque ha tenido que dejar de hacer otras cosas para venir a este modesto programa y conversar con nosotros. ¿Y quién mejor que él para poder hablar sobre el Papa, sobre la visita, sobre los mensajes del Papa, sobre los cambios que está haciendo, sobre los cambios que deberían hacerse y, por supuesto, también sobre ese otro tema que por estos días ese término que se ha, la verdad, mal utilizado, y eso me parece grave, y es el tema de la reconciliación, porque él fue miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, entre otras cosas. Así que voy a una pausa y regreso aquí en No Hay Derecho. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor.
Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Son las 7:31 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, si es posible, gracias a la Red Nacional de IDL Radio, a quien agradezco por supuesto, porque está en este momento transmitiendo en vivo y en directo el programa y porque son amigos y amigas que caminan con nosotros juntos hace ya bastantes años y nos ha tocado dar peleas duras, digamos, pero que claramente han sido victorias para el propio sistema democrático. Lamentablemente a veces quienes han terminado después protagonizando esa democracia recuperada no han estado a la altura y no han hecho la reforma que se requiere, pero creo que insistir en esa tarea es fundamental para quienes creemos que las cosas pueden ser distintas. Vamos a Trujillo. Yuri Rodríguez está ya con la información. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. Esta es la información que tenemos desde Trujillo. A pocas horas de la llegada del Papa a Trujillo, la emoción y la fe se juntan en los corazones de los miles de feligreses y devotos que ya se encuentran en la ciudad. De esta manera, desde el lunes iniciaron su peregrinación las hermandades de los santos, vírgenes e imágenes que acompañados de danzantes ingresaron a la ciudad. Asimismo, como habían anunciado las autoridades en la víspera, la llegada del Santo Padre será mañana a las 9 horas aproximadamente al aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos y 1 hora después se celebrará una misa en la explanada del balneario de Huanchaco. Posteriormente visitará a los damnificados del Niño Costero en el sector Buenos Aires. Por la tarde se reunirá con religiosas y sacerdotes en el Colegio Seminario. Después presidirá el gran encuentro mariano en la Plaza de Armas de Trujillo. Por otra parte, y debido a la gran cantidad de personas que llegarán a la ciudad, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Sabacha Alvarado, recordó que se implementará campamentos gratuitos para los fieles. Para la gran red nacional de IDL Radio, informó Yuri Rodríguez. Muchísimas gracias, Yuri, por esa información desde la región La Libertad, Trujillo, donde va a estar el Papa también el día de mañana, por cierto. Vamos a irnos ahora a Tacna. Richard Flores con la información. Richard, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Desde Tacna informamos que ante el hallazgo de serias observaciones en la construcción del nuevo hospital de Tacna, el Contralor General de la República, Nelson Schack, anunció que enviará un equipo especializado conformado por médicos, arquitectos, ingenieros y otros profesionales para realizar un seguimiento a la construcción del nuevo nosocomio regional. Tras reunirse con autoridades y representantes de la sociedad civil de Tacna, en conferencia para la prensa, el Contralor General de la República detalló que el proyecto del hospital cuenta con 4 informes de acciones simultáneas y una orientación de oficio realizados desde el 13 de julio del 2015 hasta el 14 de junio del 2017. Desde Tacna para IDL Radio informó Richard Flores. Muchísimas gracias, Richard, por esa información desde Tacna. Vamos a tener una cobertura más amplia en un rato en Madre de Dios, donde Juan Rojas nos va a dar seguramente detalles o pormenores de esta visita del Papa Francisco. Pero vamos a una pausa, regresamos, ya porque ustedes lo están esperando, además lo están pidiendo, rezo para conversar con Gastón Galatea. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado
proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7. La otra forma de vivir. Son las 7:37 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de ir a la pausa. Está ya conmigo aquí en nuestros estudios el padre Gastón Garatea. Ya ustedes me estaban diciendo en las redes, apúrate pues que entre Gastón estás hablando mucho. Ya Gastón está aquí cómodamente sentado. Yo le agradezco mucho a Gastón que haya venido. Él a esta hora tiene una serie de actividades, pero ha tenido la amabilidad de postergarse un poquito para poder venir, y siempre es un gusto verlo y por supuesto escucharlo, porque sus reflexiones creo que ayudan para mirar de una perspectiva, ya no voy a decir distinta, pero por lo menos un poco más integral de lo que significa la Iglesia Católica y de lo que debemos ver con atención y con interés como los principales temas que la Iglesia en este momento está interesada en por lo menos contribuir a revertir como problemas sociales, ¿no? Gastón, qué gusto saludarte, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Además tiene una trayectoria, Gastón, no solo digamos en la Iglesia, sino ha contribuido a procesos sociales muy importantes en el sur andino, pero también a nivel nacional. Digamos, cada vez que hay un problema dicen, a ver, llámalo a Gastón Garatea que nos ayude a resolver. Lo que él dice también ya tampoco, ¿no es cierto? Las instituciones deberían haberse fortalecido lo suficiente para no estar llamando. Así es. Bueno, quisiera yo comenzar, Gastón, que puedas reflexionar junto con nosotros, para nuestros oyentes, por cierto, ¿por qué la visita del Papa Francisco es importante? Más allá de que elijan el Perú para una cosa como esta, es muy importante. Pero ¿por qué es importante? ¿Cuál es la novedad de este Papa? O sea, ¿por qué tenemos que ver a este Papa con otros ojos? No solo por lo que dice, sino por lo que tú sientes que ya ha venido haciendo durante su periodo papal. Mira, yo ayer cuando he visto al Papa y al pueblo, me alegra mucho. Me alegra mucho de ver a un pueblo sufrido como el nuestro, alegre, cantando, ovacionando a este personaje que es el Papa, y al Papa en una sintonía muy grande, ¿no? Es decir, alegrándose de que los otros estén alegres, sí, ¿no? Y eso es muy bonito. Ahora, cuando uno comienza a pensar teológicamente cuál es el rol del Papa, el Papa es un ser en la Iglesia que está llamado a construir y fortalecer la unidad del pueblo alrededor de Jesús. Entonces, y este Papa ha hablado muy bien de su rol y ha dicho que él va a hablar de Jesús. De acuerdo. ¿No? Hay momentos donde los eclesiásticos somos demasiado eclesiásticos. Hablamos de la Iglesia y de la Iglesia como institución, y lo importante es hablar de Jesús. De acuerdo. O sea, eso que parecería ser sutil, digamos, en una diferencia de la Iglesia, desde tu punto de vista es central, porque digamos, Jesús es, digamos, lo que une, y alrededor de él y de su accionar es que la Iglesia se forma. Pero también tiene que ver, te aprovecho para preguntarte, para que sigas en esa reflexión, Gastón, pero depende de qué tipo de Jesús quiera la Iglesia que en este momento sea el que empezamos a notar, ¿no? Y él tiene una claridad en eso. El Jesús vivo hoy. Ajá. ¿No es verdad? Tenemos que hacer alusión a los evangelios, al Jesús histórico, todo eso, pero creemos que ese Jesús vive hoy.
Y ese Jesús que vive hoy es el que quiere la unión de los seres humanos, sean católicos o musulmanes, lo que fueren, pero son humanos. Jesús viene para los seres humanos, y entonces esto el Papa lo tiene muy, muy claro. De acuerdo. El Papa se iba a meter en unos líos terribles como en Birmania, ¿no, verdad? Ajá. Donde los católicos no cuentan, ¿no? Pero él está en su papel de buscar la unidad, ¿no? Y aquí ha venido, pues, en este momento tan clave para nosotros, toda la explicación que tú has hecho al comienzo del programa sobre lo que estamos viviendo, nos surge a nosotros esta unidad. No, sin duda. ¿No? Y esta unidad que debe llevarnos a eso que has dicho también, a la reconciliación. Ajá. ¿No? Yo no creo en la reconciliación sinónimo de impunidad. ¿No? En la Comisión de la Verdad vimos pasos que son imprescindibles. El primer paso es la verdad. Ajá. ¿Verdad? Hay que ver qué pasó, cómo nos pasó y quiénes están implicados. El segundo paso es la justicia, ¿verdad? Yo creo que cuando uno ve la verdad, uno tiene que pronunciarse sobre la verdad. Claro. ¿Verdad? El tercer paso es la reparación. Yo no puedo dejar de lado a las víctimas, y a las víctimas les pasó algo. Sin duda. Y entonces puedo hablar de reconciliación. Antes no. Antes no. Porque antes lo que estoy hablando es de impunidad. De acuerdo. ¿Verdad? Y entonces las víctimas quedan de lado. Sobran las víctimas, cuando las víctimas son el eje de todo este proceso. Ahora, y justo sobre eso, Gastón, el propio Papa se ha pronunciado en Chile. Mientras aquí el presidente nos hace un llamado de que administremos mejor nuestro ímpetu y que no odiemos y que volteemos la página, el Papa lo que le dice a los jóvenes en Chile: interpelen a esa gente que cometió estas barbaridades. Sí, pues, o sea, el Papa está, digamos, lo que diciendo es: no hay que olvidar, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es procesar y avanzar, pero saber que eso pasó y no tiene que repetirse, ¿no? Y esto lo dice una autoridad mundial. Ajá. No lo dice Juan Pérez en su casa, ¿no? El Papa. Y el Papa se lo dice a todo el mundo, ¿no? Entonces creo que ahí es bonito, pues, que nos llegue esta voz del Papa un poco tarde, pues yo hubiera querido oírla antes, ¿no? Sí. Pero llegó. Sí. Y llegó con claridad. Sí, yo te digo, yo soy una persona católica, yo tengo mis discrepancias con ciertos sectores de la iglesia, todo, pero yo también sentía lo que tú has contado hoy día, ayer. Yo no pude ver todo en vivo, pero llegué a mi casa un poco en la noche y me puse a ver la televisión, que es el medio por el cual empecé a seguir un poco las actividades del Papa, y la gente, y todo tipo de gente, digamos, con una... Y creo que eso es lo que nos hace falta. Pero quería regresar al argumento inicial de lo que él es y dice que el centro es Jesús y no a veces esas elucubraciones que se hacen sobre la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué Jesús nos está presentando Francisco como el que hay que seguir en este momento? Porque tú lo que dices es hoy, ahora. No es la lógica de más adelante, la vida eterna, en la otra vida. También, ¿no es cierto? Ojalá podamos, pero aquí y ahora. ¿Eso qué es la opción por qué, concretamente en la iglesia, que propone Francisco? Esto lo que nos propone Francisco es una cosa que hemos tenido como silenciada, ¿no? Francisco es un papa del Concilio Vaticano II. Y nosotros durante muchos años hemos tenido silenciado el concilio. Y entonces la iglesia es un instrumento para servir al mundo y no para que el mundo sirva a la iglesia. Y lo hemos tenido así. Entonces, ahora, cuando tú ves tanto homenaje, pero no todo homenaje es bueno, hay un homenaje medio sobón, ¿verdad? Que quiere pasarle la franelita al Papa para que el Papa le dice: ustedes también, porque son creyentes. Sí. Lo que los creyentes se realiza con la práctica, siguiendo a Jesús y teniendo esta cosa clave del Evangelio, que es la predilección por los pobres, por los que no tienen poder, ¿no? Es decir,
los pobres, los niños, los ancianos, esos son los preferidos de Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene otros caminos, ¿verdad? Porque Jesús se encarnó en un hombre pobre, ¿no? En un hombre corriente de su mundo, ¿no? Sí. Pero no buscó pues al rey de Herodes, ¿no? Exactamente. Sino buscó a los tipos que lo hicieron huir. Y tuvo que huir como un pobre vagabundo a Egipto. Sí, pues. ¿No? Entonces, eso es lo que uno comienza a darse cuenta. Y esta cosa que se dice, pues solamente no es el vicario de Cristo, ¿no? Ajá. El representante de Cristo es el pobre. Ajá. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Bueno, ese es el representante de Cristo. Claro. Entonces, lo que digan los pobres, lo que digan los que no son nada, es muy importante. Es más importante que lo que digan los jerarcas. Ahora, ¿y cómo actúa el Papa? Digo, ya pensándolo no en base al concilio y en base a la Iglesia o a inclusive su propia accionar en la Iglesia, sino a él como persona, cuando digamos quienes están en el poder, que son quienes lo que le hacen el homenaje inicial, ¿no? De hecho lo reciben los presidentes, tiene que hacer un protocolo, porque él no podría dejar de hacerlo, visita una nación que no es suya. Pero ¿cómo reacciona él a lo que los políticos quisieran que él crea? Que no siempre es lo que creemos los que no estamos en el poder, que son los más desprotegidos, como tú dices. ¿Administra bien, tú sabes eso, o se deja llevar mucho por determinado sector? ¿Cómo es el Papa en eso? ¿Cómo lo ves por sus dichos, digo, su accionar? Es muy claro. Las autoridades, los jerarcas, los poderosos, no son los que guían su voz, ¿no? Porque entonces no estaría en donde está, ¿no? Él quiere hablar por los que están más desvalidos. Y para eso el Papa quiere transformar la curia romana. Ajá. Porque la curia romana se ha contagiado del poder de este mundo. Entonces, quiere hacer una curia de servidores y no que tenga que ir a servir. Ahora, Gastón, ¿y cuán posible es hacer y cambiar esas cosas dentro de la propia iglesia? Porque digamos a estas alturas es muy difícil tratar de negar de que en la iglesia hay sectores poderosos también que la han intentado manejar, y de hecho la han manejado un periodo, y ese Francisco que vemos ahora no es lo que querían hace algún tiempo. No. De hecho él es una persona que se está, como tú bien has dicho, metiéndose en problemas que la propia iglesia hasta ahora no ha terminado de procesar. ¿Cómo has visto en sus decisiones avanzar en esa idea de cambiar ya la propia estructura? Bueno, la primera cosa que hizo el Papa fue nombrar 8, después fueron 9 cardenales, ¿no, verdad?, para reformar la curia romana. Y esto pues le ha traído odios al Papa. Hay mucha gente que no lo quiere, y no lo quiere porque les está quedando poder, ¿no, verdad? Y ha nombrado jefe de esta comisión al cardenal de Honduras. ¿Qué es lo que significa Honduras en el mundo? Nada, pues. Nada, ¿no? Entonces, ahí ese es el cardenal que está a cargo de eso. Este Papa además sale en viaje con unos caminos raros. Vino aquí a América Latina, a los más conflictivos. Comenzó con Cuba. Sí, pues. ¿No, verdad? Hablar sobre Cuba y volver a Cuba. Sí. Y después ha visitado los países pobres: Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia con sus conflictos. Sin duda. Y no ha ido a Argentina. Que es su país, ¿no es cierto? Que es su país. Ajá. ¿No, verdad? Y bueno, ahora va a ir a Argentina, yo creo que va a ir de todas maneras, ¿no? Pero es curioso, comenzamos con los más conflictivos. Brasil, ¿no? Brasil, a ver, a los jóvenes, es decir, a los que no tienen el poder, ¿no? Eso me parece que es interesante. No, que es un cambio importante. Y digamos, hay
a veces ha habido, y ojalá eso, como dice Gastón, esté realmente cambiando, porque a veces la gente ve con entusiasmo al Papa, pero a la vez dice, oye, pero no está haciendo cosas que se condigan con lo que anda predicando, o sea, dice una cosa pero no la hace. Sí. Ahora te pregunto, es que hacer esas cosas no son tan fáciles, cuando has tenido, digamos, una historia más bien de evitar que esos cambios se hagan, ¿no? ¿Por qué no es tan automático, por ejemplo, que él diga lo de que ha pasado en Chile, por ejemplo, con un tema tan terrible como los abusos a menores, ¿no es cierto? Ahí lo que dice, me siento dolido y avergonzado y pido perdón por lo que ha pasado. Pero la gente a la vez dice, oye, pero todavía no saca este obispo, no mete preso, no le pone a la justicia. ¿Por qué, digamos, todavía se faz con lo otro? Porque no es fácil, porque los poderes no se desaparecen porque el Papa dice que se desaparezcan, ¿no? Sino que hay pues mucho pan que rebanar, y estamos en una iglesia pues que tiene que caminar mucho todavía, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece el tema, por ejemplo, este último que acabo de mencionar, en caso de la decisión que acaba de tomar el Papa Francisco con la intervención del Movimiento de Vida Cristiana Sodalicio? Digamos, hasta antes de esto, lo que ha habido es más bien a este señor Figari en Roma protegido, porque no es otra cosa, digamos, porque eso que llaman un exilio era una cosa que ya muchos quisieran tener, pero ahora ha intervenido, se ha sacado al mayor del Sodalicio y ha mandado a Lodoño, que es además obispo en Colombia. Claro, que en Colombia, que además es un obispo firme, que se ha enfrentado a varios grupos empresariales muy importantes y lo ha puesto ahí. ¿Cómo ves ese caso Sodalicio, por ejemplo, del Papa? Yo creo que el Papa quiere la solución, y quiere esa solución, y ha puesto a la gente que quiere la solución. Si Lodoño no es un cualquiera, ¿no? Ajá. Es un obispo destacado con currículum, ¿no? De acuerdo. Y le ha ido mal. Y eso es lo bueno. Por eso, digo, justo porque le ha ido mal, es una garantía de que va a hacer lo que se debe. Sí. O sea, ¿tú crees que es un momento en el que la Iglesia y el Papa en particular ya se ha tomado en serio este tema y no es, digamos, como dicen algunos, para tranquilizar a un sector que está protestando porque va a venir al Perú, hace una acción para que dé la sensación de que las cosas están... Lo que sí nos duele es que se haya demorado tanto en hacerlo. Sí, pues. Ahora, ¿qué luces habrá tenido? ¿Cómo será la cosa? Eso ya no lo sabemos. Ajá. Porque también es muy fácil decir las cosas sin tener la responsabilidad de lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Yo creo que en eso está bien. Pero ha hecho cosas muy importantes. Lo de Chile es muy importante, ¿no? Eso, pedir perdón y decir que da vergüenza, ¿no? Eso me parece clave. No, para mí, cuando yo lo escuché... Claro, lo que pasa es que siempre hay sectores que van a esperar que exista más al mismo tiempo, pero yo, siendo crítico con lo que se ha dejado de hacer, siento que estos son pasos importantes hacia adelante. O sea, digamos, entiendo la dificultad y lo complicado que es. En Chile también, por ejemplo, vamos a esperar qué dice acá, habló sobre la mujer y se fue a un penal de mujeres donde las mujeres están con sus hijos, y le dijo, no se dejen cosificar. La dignidad es lo que hay que... Y la sociedad está obligada a rehabilitarlas. Sí. No es esto, si ocurre, no, está obligada. Claro. No, o sea, ustedes no son el desecho de la sociedad, claro, y que la sociedad no se haga cargo. Ella es la que a ustedes tienen que darle la posibilidad de que... Porque la dignidad no la han perdido. Exactamente. No, ese discurso me parece. Y lo otro de las víctimas. Y me hace notar también acá, mientras converso, porque las redes para eso son muy interesantes, que hay una frase que dijo en Colombia sobre la reconciliación, tomando nota de lo que tú dijiste hace un rato, Gastón. Dice, la reconciliación no puede servir para acomodarse a situaciones de injusticia. Claro. O sea, en realidad lo que está diciendo es, esto no puede ser pues... Bueno, este es un reclamo que hicimos en la Comisión de la Verdad, y no nos dieron bola, ¿no? Esto es una cosa, bueno, pero en fin, las cosas tardan pero llegan. Sí. Ahora, la Comisión de la Verdad entregó su informe el 2003. Casi 15 años después, esto fue en agosto, pero digamos casi 15 años después, o camino a los 15 años, ¿tú qué te dices como ex miembro de esa comisión en torno a lo que se ha avanzado? ¿Sientes satisfacción? ¿Tienes pesar? ¿Sientes decepción? ¿Sientes que no se entendió? ¿Sientes que cuál es tu...? Las comisiones de la verdad son muy difíciles de acoger, ¿no?
cuando uno comienza a mirar lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Uno en América Latina se da cuenta que la Comisión de la Verdad estrella es la peruana. Las otras no sirvieron para nada, ¿no? Realmente una pena. La Comisión de Sudáfrica tuvo una cosa muy interesante, que tenía poder. Entonces libraban a la gente y todo ese tipo de cosas. Ahora, eso es verdad. Yo creo que tengo que estar contento de ver lo que hemos avanzado nosotros. Pero cuando uno mira las cosas desde adentro, se da cuenta de las cosas que no han avanzado. Primero es que no nos han dado informe. Los militares no han querido darnos bola. Sí, pues. ¿No? Hemos denunciado gente. Yo una vez en Suiza, te voy a contar, el 28 de julio del año que ha sido el año 2004, ¿sí? Fui a celebrar con unos primos míos que están ahí, fui a celebrar el 28 de julio. Y lo celebramos en una placita. Bueno, y ahí apareció un militar de estos. Me vio a mí como al demonio y salió corriendo. ¿Y se fue? Se fue corriendo, ¿verdad? Porque se habían escapado, ¿no? Sí, pues. Entonces, hay esas cosas, eso te indigna, ¿no? Un señor está totalmente en Suiza, entonces, hay cosas que no se hicieron. Pero yo te digo, cuando uno mira las cosas a un nivel más grande, se alegra. Sí. Nos ha ido bien. Tenemos nosotros una fuerza que es el IDEPUCO. ¿No? El IDEPUCO está consagrado a los derechos humanos y es una fuerza, y es ahí Salomón Lerner. Estuvo Salomón aquí el otro día, efectivamente, está haciendo un trabajo muy importante. A la cabeza. Y es un hombre que sigue escribiendo todavía, ¿no? Y yo creo que ese es un bien, ¿no? Que la comisión haya producido un IDEPUC es un bien. Y el IDEPUC tiene una gran influencia en la católica. Sí. Ahora, entre otras cosas, para entrar un ratito al tema de la católica, este Papa resolvió el problema también. No se resolvió el problema. ¿No es cierto? Muy bien. No, o sea, te das cuenta que él o sea, digamos, no sé si tiene por principio esa... Claro, tú lo has dicho, que él lo que busca es estar del lado del débil, el que no tiene poder. Pero logra distinguir muy claramente quién es quién en cada disputa. Te das cuenta, lo que a mí me parece que es importante es su intuición, si quieres, digo, en el mejor sentido, más política de las cosas también. ¿No es cierto? No es que se acomoda para que, digamos, el poderoso no se pelee con él, pero que a la vez quede con su discurso bien con los otros. No, si tiene que pelearse, va y se pelea y se acabó. No, la católica, por ejemplo, la otra salida hubiera sido mantener todo en el limbo, o no dejarlo pasar, o mantener... No, pero agarró, zanjó, se resolvió y punto. Ya la católica está funcionando sin problemas. Y mandó al nuevo canciller, lo mandó a la católica. Y fue a hablar con nosotros, ¿no? Y nos explicó qué es lo que pasaba y cómo teníamos que caminar hacia adelante. Y eso fue un bien muy grande. Pero a la base tenían de esa decisión ya tomada en Vaticano que la independencia de la católica ya no estaba en riesgo, ¿no es cierto? Que era lo que antes era el problema central. Porque el problema no era otro, sino ese, de quién controla. No solo porque la católica, digamos, es una fuente de pensamiento importante, por un lado, pero por otro lado también, digamos, tiene otros elementos más políticos, más económicos, que eran muy apetecibles por otro sector y querían manejarlo. Esa era la disputa. Ahora, sobre este Papa, otros temas, ¿no? El tema medioambiental, por ejemplo, es central. Digamos, ¿cómo a este Papa se le ocurre venir al Perú y irse pues a Madre de Dios, ¿no es cierto? Y no estoy, digamos, quitándole valor, y conozco Madre de Dios y conozco muchos amigos allá, pero digamos, Madre de Dios es el departamento más chiquito, probablemente que condensa todos los males, ¿no es cierto? Trata de personas, tráfico, contaminación, es una serie de problemas, y ahí va. Él tiene que ir, bueno, él tiene la tecla ecológica metida dentro, ¿no? Y la encíclica esta, sobre la ecología, es realmente una encíclica importante en el mundo. Es un pronunciamiento de una institución grande, ¿verdad?, sobre nuestra casa, por llamar, ¿no? El problema es que estamos destruyendo nuestra casa. ¿Y qué le vamos a dejar a las generaciones posteriores, ¿verdad? Entonces,
el Papa se ha pronunciado con mucha nitidez. Sí. Y además quiere comprometer a la Iglesia entera, ¿no? Yo digo, acá la Iglesia peruana tiene que repensar muy bien esto. Sí. No basta que el vicario vicario misionero dominico se pronuncie desde Madre de Dios, sino la Iglesia entera tiene que pronunciarse, ¿no? Y tenemos que pronunciarnos con otros lugares, porque está ahí, en el mismo lugar está Jaén, está Oxapampa, esta cosa, y sobre todo Iquitos, ¿no? Sí. Iquitos, que es casi un país, ¿no? Exactamente. Ahora, pero cuando tú dices no uno que otro obispo, no uno que otro cura progresista que por ahí está haciendo las cosas, estoy pensando pues en Montenegro Barreto, en el centro del país, peleando hace bastante tiempo intensamente por estas cosas, y cuando dice Iglesia, claro, es verdad, la conferencia episcopal, pero también Cipriani, ¿no? Que digamos, eso es lo que yo no logro entender. Siendo muy crítico con muchas cosas de la Iglesia, me entusiasma este Papa porque veo que está haciendo algunas cosas. Ahora, mi entusiasmo también es controlado porque siento que es tan difícil avanzar en unas cosas que sé que va a llegar un momento en el que lo van a tratar de parar y parar feo. Pero lo que no entiendo, o no logro entender, es si esos son los aires del Vaticano, ¿por qué, por Dios, no llegan acá con la intensidad que deberían? Porque Cipriani expresa una cosa totalmente distinta al Papa. O sea, si tú pones a Cipriani a un lado y empiezas a decir todo lo que es Cipriani y pones al Papa al otro lado, entonces tú dices si deben ser de iglesias distintas. Pero ha habido un cambio, señor Cipriani, ¿no? Yo creo que estos últimos tiempos él ha cambiado y está en una postura mucho mejor que antes, ¿no? Eso es verdad. Pero hay algunos que dicen que es más porque ya hacia finales de año llega a la edad límite para ser cardenal y quiere que lo vean de una manera distinta para quedarse, que no necesariamente significa cambiar para hacer una iglesia distinta a la que él ha planteado, digamos, ¿no? No sé si piense quedarse, no es muy difícil saberlo, pero que le toca renunciar, tiene que renunciar a los 75 años. Se acabó. Y si renuncia ya no puede ser cardenal, o sea, digamos, por una cuestión de... No puede ser arzobispo. No puede ser arzobispo, perdón, y por lo tanto no cardenal. No, cardenal sí, cardenal, sus derechos de cardenal duran hasta los 80 años. De acuerdo. Ah, pero deja de ser arzobispo. Arzobispo, sí. De acuerdo. Sí. Ya, pero digamos, ese sería un elemento fundamental que creo yo la gente vería como una señal clara de que realmente las cosas están cambiando. Y no, digamos, quiero, siendo muy crítico de Cipriani, atribuirle males a él, sino una lógica distinta, entender la iglesia y el vínculo con la gente, que no se condice, me parece, con lo que el Papa está haciendo. Yo nunca he visto a Cipriani siendo cardenal yéndose a Madre de Dios, por ejemplo, para ver esos problemas que el Papa va a ver. O hablando de los temas de los abusos dentro de la iglesia con esa intensidad. O hablar de los temas de las minorías. Digamos, yo nunca se me ocurrió escuchar al señor Cipriani hablar sobre, por ejemplo, quién soy yo para juzgar a los homosexuales, no se me ocurriría. Él ha estado más bien en la lógica mucho más conservadora, de con mis hijos no te metas, y ha sido un protagonista. Y entiendo y quiero pensar que de buena fe, porque cree que esa debe ser la línea de la iglesia. Pero mi discusión no es esa. ¿Estamos frente a una iglesia distinta? Entonces necesitamos que se alinee la iglesia a esa forma distinta. Y Cipriani me parece que, al margen de que últimamente esté un poco más tranquilo en algunos temas, no está en esa línea, ¿no? Pero ha aceptado que el Papa es el Papa. ¿Pero podría no haberlo aceptado? Podría haber puesto mucho más crítico. Ajá. Mira, yo soy muy amigo de Monseñor Müller, el que era prefecto de la Congregación de la Fe. Sí. Mi amigo, porque él venía al Cusco. Y y era muy amigo del obispo del sur, ¿no? ¿De dónde? ¿Sicuani? No, más abajo. De Juli. De Juli, claro. Entonces iba a verlo todos los años, que daba unas clases en el Cusco, y después pasaba a Juli. Y al pasar por Ayaviri, se quedaba en la parroquia. ¿Ya? Después yo lo he visto. Hay que contarle a la gente que tú has sido, digamos, en ahí. ¿Cuántos años estuviste? Muchos años ahí. 7 años, ¿no? Bueno, oye, y era muy interesante.
cuando vino a la Católica yo lo presenté, me tocó hacer esa cosa y se puso en contra del Papa por el tema de los divorciados vueltos a casar, ¿no? Si podían participar en la Eucaristía, y él decía que no, y el Papa lo sacó, ¿no? Lo sacó, y ahora está en su casa, pues, ¿no? Ajá. Pero qué curioso eso, ¿no? Pero podría haber pasado. Claro, pero yo creo que si pasaba, le podía pasar con Müller, o sea que lo podían sacar y de repente eso era lo que no quería como consecuencia, no necesariamente por una cuestión de tensiones frente a una disconformidad o a una discrepancia, sino por la consecuencia misma, porque entre otras cosas, por ejemplo, a mí me parece incomprensible hasta ahora, tú no puedes seguir haciendo misa todavía en Lima, ¿no es cierto? No. ¿O ya puedes? Yo no, esto es interpretado mal. A mí me han quitado las licencias. Sí. No me han renovado la licencia. Ya, no te han renovado la licencia. ¿Qué es una manera de quitarte la licencia? Ya. No, pero yo soy religioso. Ajá. Ya, pertenezco a una congregación. Entonces yo puedo celebrar todo lo que quiera en las obras de mi congregación. Sí. Ya, bueno, claro, ya, sí. Pero no lo puedes hacer fuera de eso, ¿sí? Puedo pedir permiso. Ya, tienes que pedir permiso. Antes no podías pedir, antes no tenías que pedir permiso. Claro, ya, y claro, a eso me refiero, pues, concretamente. No, es una incomodidad, pues, pero... Y no se ha levantado, ¿no? No. Pero debería, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya? 5 años, pero... Y por una discrepancia que tuviste con Cipriani, sobre justamente estos temas que hoy el Papa dice que son importantes para la Iglesia. Sí. Entonces el Papa debería pues ya tomar nota y resolver ese tema, ¿no? Ahora yo quiero decir que Gastón lo conozco además en términos personales, ha bautizado a mi hija hace no mucho, mi hija se bautizó grande y mi hija hasta ahora me recuerda, ya le dije que ibas a venir, me dijo, papá, Gastón, ¿te acuerdas que me dijo? Y me tuvo así un montón de tiempo, tú le diste un solo consejo, le dijiste, Mus, mira, cuando tú tengas un problema en una situación difícil, piensa qué haría Jesús y haz eso, ¿ya? Pero ¿sabes qué pasó después? Me tuvo para cada cosa que hacía, papá, ¿qué crees que Jesús haría? Le dije, hijita, pero son para las cosas más importantes. No, pero el otro tema, y ya para ir cerrando, agradeciéndote, por supuesto, tú ya has hecho una reflexión sobre la reconciliación, pero que estos otros temas también lo has abordado ya de alguna manera, ¿no es cierto? Estas minorías que lamentablemente en nuestro país todavía son perseguidas, no te digo ni siquiera incomprendidas, perseguidas, ¿no es cierto? Pero ahí también hay un discurso distinto sobre la homosexualidad, por ejemplo, sobre la comunidad LGTBI y sobre los divorciados que tú has hablado, ¿no es cierto? Y ahí ha tomado decisiones concretas, o sea, no es solo que lo ha dicho, ¿no es cierto?, ha avanzado. Pero ha hecho lo de Jesús, ajá, ¿verdad? Jesús se mete al interior de la persona. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Cómo esa persona se relaciona con Dios? ¿No? Y ahí el Papa suspende el juicio. Cuando fueron los homosexuales, ¿quién soy yo para juzgarlos? Caray. Sí. Oye, cuando eso hemos sido formados en que estos eran unos hijos del pecado. Exactamente. ¿Verdad? ¿Quién soy yo para juzgarlos? Caray. No, muy bonito en eso, ¿no? Sí. Y lo mismo está pasando con los divorciados y con toda esta gente que está marginada de la Iglesia. Y en una cosa que a mí me enseñó el cardenal Landázuri, una vez que venía de Roma, y me dijo, mira, la Iglesia no está para juzgar a la gente, la Iglesia es madre, y una madre acoge a sus hijos y quiere dejarlos siempre bien. Claro. ¿No? O sea, digamos, la idea ni siquiera estará al rol más cotidiano, madre es madre, y no ve el tipo de hijo que tiene, claro, tiene el hijo. Claro. Y va a ser la madre todo el tiempo y te va, ¿no? Y a la madre le salen hijos buenos y sinvergüenza. Exactamente. Pero por eso es que la madre, digamos, al margen de cómo le haya salido el hijo, ella luchará siempre por aquel hijo. Esa es una frase bonita. Sí. Y la última, el indulto a Fujimori. Porque, digamos, tú no solo has luchado todo el tiempo para que, digamos, las víctimas accedan a justicia, siendo miembro de la Comisión de la Relación, tienes una reflexión sobre la impunidad, pero también eres religioso y se apela mucho al tema de, por un principio cristiano, hay que sacar a una persona de la cárcel de estas características. No, yo estoy de acuerdo que nadie debe morir en la cárcel. Yo también. Ya, eso. Pero no es el caso, ¿no? Pero yo no puedo indultar a una persona y dejar a la otra gente de lado.
¿verdad? Porque el indulto injusto es realmente un insulto a las víctimas, ¿verdad? Tanta la que han hecho y mira, ¿no? Sí, yo digo, y las reparaciones en este país no han funcionado. No, pero en el caso de Fujimori, Gastón, estoy hablando con Gastón Garatea, ni siquiera pidió perdón. Claro. Porque no me vas a decir que eso, o cómo tú ves eso que dijo a los que se sintieron afectados por las decisiones que tomé. O sea, yo no creo que las víctimas del Santa, de la Cantuta, de Pativilca, se hayan o se encuentren en el grupo de aquellos que sienten que él los decepcionó, sino que mataron a su familia, lo desaparecieron, en fin, y él está procesado y juzgado por eso, y sentenciado. ¿Pero qué te ha parecido eso? ¿Es importante el perdón para la reconciliación? No, pues que no he entendido qué perdón era. Claro. ¿Verdad? No he entendido que él fue culpable de la muerte de esas personas. Cuando yo pido perdón por algo, pido perdón por algo concreto, algo que... Claro. Pero esas personas murieron por él, ¿no? Sí. Entonces eso no hubo perdón. Sí. Y lo otro después, ¿no? Si uno sale por un indulto humanitario, digo, en términos por lo menos de formas, debería haber cuidado el día siguiente, pero sale, digamos, de una manera espectacular. Se va a una casa, Gastón, o sea, digamos, no sé, o sea, ¿cuántos víctimas o familiares de víctimas podrías hacer feliz con lo que cuesta esa casa, digamos, en todas sus necesidades hoy? Claro. ¿No es cierto? Mira. Eso es un escándalo. Ahora, a uno lo llevan pues a buscar que uno diga que ese no se le puede perdonar. Yo digo, sí se le puede perdonar, pero siempre hay que pedir perdón. Totalmente de acuerdo. O sea, el perdón. Y además, el presidente, o sea, digamos, legalmente no es posible, pero si el presidente hubiera querido asumir un indulto más político, hubiera tenido el coraje pues de salir y decir, lo estoy indultando porque he llegado a la convicción que la salida de Fujimori nos va a ayudar a generar este escenario, pero antes de esto ya hablé con las víctimas, ellas saben el sentido de esto, y con las víctimas vamos a trabajar tal o cual cosa, y vamos a hacer... Sí. No. O sea, lo hace, pero lo disfraza de humanitario. Y ahora tuvo un tremendo lío, ¿eh? Porque la Corte Interamericana lo que va a hacer es decir, señor, revierta eso. No le va a decir, el proceso está mal. Claro. Y está mal porque no hay eso. Sí, ya, pues, pero en la práctica eso es, o voy a hacer el proceso o tienes que revertir, digamos, la decisión es terrible. La decisión que has tomado. Y lo otro sobre... Lo que es terrible es que se hubiera que volver a prisión. Sí. Eso es mucho más espantoso. Sí, pues, sí, claro que sí. Ahora, y lo último, sobre el Papa, que también hay algunas voces que dicen que es un Papa muy político en el sentido activista de hacerlo, ¿no? Y dicen que, como así acusan hasta ahora obispos y algunos sacerdotes en el Perú, de curas rojos, de que se meten pues contra las mineras, de que tienen un discurso y un accionar político, dicen que este es un Papa rojo, un Papa que tiene una agenda más de ese tipo, ¿no? ¿Qué habría que decir sobre...? Él ha contestado una cosa muy bonita, ¿no? A mí no me importa que me digan que soy marxista. Sí. Y me parece que muchos comunistas cumplen mejor el evangelio. Eso, sí, pues. Sí, no le ven con tonterías, pues es el final, ¿no? Sí, pues. Sí, no, yo creo que eso siempre ha pasado. Oye, a Juan XXIII le dijeron que era comunista. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? A Pablo VI. Sí. Que era primero demócrata cristiano y después comunista. No. Porque cada vez que uno habla de los pobres, uno tiene que decir, los pobres no son pobres por casualidad, sino porque alguien los hizo pobres. Sí, pues. Y mira, digamos, esta idea central y fundamental que ojalá hoy esté en el discurso y creo que en algunas acciones del Papa, que hacen referencia también a esto que fue o es la teología de la liberación, la opción por los pobres, ¿no? Claro. Y ahí, digamos, tenemos en el Perú el honor de, digamos, haber sido precursores de alguna manera en eso con Gustavo Gutiérrez, ¿no? Sí. ¿Qué relación tiene Gustavo Gutiérrez con el Papa? O con... Bueno, las relaciones de Gustavo con el Papa son excelentes, ¿no? Pero claro, Gustavo está mal. Sí, no, sin duda. Sí. Pero digo, como Gustavo en términos personales, por la relación que pueda tener ahora,
pero con el pensamiento de No, muy bien, muy bien. Ese es, ¿no? El pensamiento. Y lo ha levantado, ¿Sí? Papa lo ha levantado. Sí. Sí, no. Sí, no, es que ahí no ha habido problema real. Sí. Sino que han hecho problemas. Sí, ¿no? Claro, porque justamente lo que predominaba era, digamos, una lógica distinta, ¿no? Gastón, te agradezco muchísimo. Oye, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, como siempre, tenerte en el programa. Cuando puedas, vente. Ya. Sin avisar si quieres y conversamos sobre cualquier tema. Ya, me encanta. Te agradezco mucho, que te vaya muy bien. Estás en un montón de cosas, ¿no? Estás en la universidad, sí, en la Católica, estás haciendo cosas con IDPU también, algunas no, estás en... Estoy en eso y estoy en la pelea por los niños. Sí, pues el tema de la educación y todo. Inversión en la infancia, ¿no? Eso es... ¿Cómo no solucionamos el problema de la anemia y la desnutrición en los niños? Increíble. Es un pecado. O sea, un país que quiere ser miembro de la OECD, claro, no puede resolver el problema de nutrición de los niños. Tenemos el 43% de los niños con anemia, y tenemos en lugares cosas espantosas. En Puno casi el 80% de los niños de 0 a 3 años tienen anemia. Increíble, 80%. Es una bestialidad, pues. Eso es como, digamos, cada vez que hay friaje y hay muertos, todo el día decimos cómo es posible que haya muertos y todos los años hay friaje. Claro. Acá también, cómo es posible que haya 80% y no se sienten las acciones ahí para resolver ese problema. Sí. Sí. ¿Le tienes un poco fe, digamos, a Kuczynski, no? O sea, en esos temas. ¿Crees que o está muy abocado? Me ha caído Kuczynski, ¿no? Porque yo he sido bien amigo de él, y en el tema del agua sí, pues, sí. Es importante. Pero ¿a dónde va ahora? Pues, ¿no? Dicen cosas que uno no sabe qué son. Ahora, yo creo que ahora ya tampoco es a dónde va, sino a dónde lo llevan. Sí. Porque finalmente ha perdido. Lo están sangoloteando. Pues, sí, pues. Ahora, digamos, ha hecho mucho para estar en esa condición, lamentablemente, ¿no? O sea, él mismo, o sea, ya antes que lo jalen, él ha ido ya. Gastón Garatea ha estado con nosotros, muchísimas gracias, ha sido un gusto, como siempre. Tengo que ir a una pausa, son las 8:18, nos hemos pasado un montón, bueno, valía la pena. Regreso un instante aquí en No Hay Derecho. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. No, las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. 8:19 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Acabamos de tener una conversación muy interesante con Gastón Garatea sobre, digamos, cómo administrar nuestras expectativas sobre este Papa que ha planteado una agenda distinta. Yo sé y veo en las redes que hay algunas personas que dicen, bueno, pero no hay que creer tanto, tampoco es que hay que, digamos, creer que los dichos resuelven los problemas. Estoy seguro y convencido de que eso es así y comparto plenamente con ustedes, pero prefiero a alguien así, por lo menos diciendo las cosas de esa manera, a, digamos, más bien otros que no solo no dijeron nada, sino que taparon absolutamente todo, y creo que es un avance. Pero hay algunos temas que en el ámbito local tienen que merecer una participación más activa de nosotros, y se ha diseñado una manera y un mecanismo muy interesante para hacerlo, sobre todo para hacerle notar al Papa y a quienes alrededor de él desarrollan sus acciones cuando él viaja a uno u otro país, pues frente a algo que
verdad nos ha indignado mucho, es el indulto a Alberto Fujimori, que el señor Pedro Pablo Kuczynski cree que el Papa Francisco ha venido a santificar, y no es así. Entonces, si usted quiere hacer notar su punto de vista sobre este tema, hay lo que se ha llamado el tuitazo, indulto nunca más. Si usted quiere participar de 1 a 3 de la tarde, escriba un tuit, indulto nunca más, al hashtag Francisco en Perú, al hashtag indulto nunca más o al hashtag no matarás, de 1 a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la noche. Hoy día, entonces, hoy día es viernes 19, hoy día, entonces mande un tuit diciendo indulto nunca más al Papa Francisco para que haga notar que no es un tema que ya nosotros hemos pasado por agua tibia. Estamos en comunicación telefónica con Juan Rojas Bermúdez, gran amigo, gran colega. Él es un periodista muy reconocido en Puerto Maldonado, de Madre de Dios, y está con nosotros en este momento para contarnos cómo se vive ya la llegada del Papa Francisco a esta región. Juan, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muchas gracias, gracias, buenos días, gracias amigos de No Hay Derecho, muy buenos días. Clima amenazante de lluvia en estos instantes. Nubes están cerrando el cielo de Puerto Maldonado y amenaza a que cientos de personas soporten por lo menos una pequeña lluvia con esta calor que podría darse con la llegada del Papa Francisco, porque es una ilustre visita pastoral para la historia, porque hoy 19 de enero del 2018 será un día histórico para la aprobación de Madre de Dios, y Puerto Maldonado se pone de pie con los brazos abiertos y pletórico de emoción para recibir como se debe al Santo Padre en esta tierra bendita. Sí. Blatter, te cuento que hay más de 1.500 policías, hombres y mujeres, brindando seguridad ciudadana por calles y avenidas de nuestra ciudad, conforme lo ha garantizado el jefe de la Jefatura Policial Mayor, Fernando Reachigue Lazarte. También están llegando cientos de personas de todas las sangres. Imagínate que han venido personas hasta en Pequepeque, de la comunidad nativa de Ceja, río abajo, cercano a la frontera con Bolivia. En Pequepeque, otros han venido en buses, otros han venido como la de San Martín en aviones, y todo es una situación de alegría, de felicidad. Anoche cantos de felicidad, caravanas de personas en calles, avenidas, ataviadas con sus ropas características. Y bueno, han habido cambios en los horarios de visita. Los cambios de visita de los horarios son importantes que lo conozcamos. Bueno, aunque mucha gente dirá, no, que nos importa la visita del Padre, pero sí hay cosas importantes que se debe hacer, porque, por ejemplo, el gobernador regional Luis Osuca Salazar, que ha estado últimamente en el Manu, va a entregarle al Papa Francisco el acuerdo de Madre de Dios con solicitud e informes de la realidad de pueblos originarios nativos de Madre de Dios. Todas estas cosas, Glatter, amigos de No Hay Derecho, se van a hacer conocer hoy al Padre en su primera reunión con los indígenas a las 10:15, a las 10:30. A las 10:15 está anunciada su arribo al aeropuerto José Aldamis a Puerto Maldonado. A las 10:30 estará en el Coliseo Madre de Dios para reunirse con 3.500 personas representantes de pueblos originarios amazónicos. Han llegado de muchas latitudes amazónicas del Perú a esta reunión. Luego a las 11:15 estará ya en la explanada de la institución Jorge Basadre para acercarse, y en la misa un aproximado de 10.000 personas, aunque el ministro encargado de esta peregrinaje ha dicho que este recinto va a cobijar a más de 100.000, pero somos realistas, creo que 100.000 no sería la cantidad, sería mucho menos. Unas 10.000 personas en la explanada de Jorge Basadre para mirar de cerca al Padre, que desde madrugada, desde las 3:30 ya han estado ingresando a este recinto por las dos únicas puertas de ingreso, y que de salida tiene una gran cantidad de espacio. A las 12:15 estará visitando, a las 12:15 estará visitando un hogar para niños abandonados, huérfanos, que genera la Iglesia Evangélica Católica en Madre de Dios con el Padre Javier Alves a las 11:15, el Principito. Luego retornará a su almuerzo y a una reunión con los líderes indígenas en Apactone, Papa Viejo en Arambut, para luego de esa reunión ya retirarse al aeropuerto nuevamente a las 2:15, retornar a la capital peruana. No Hay Derecho
IDL Radio, Juan Rojas Bermúdez, Madre de Dios. Muchísimas gracias, Juan, por esa información detallada. En este momento sí ya está el Santo Padre yendo, por supuesto, al aeropuerto para dirigirse a Puerto Maldonado, donde Juan Rojas Bermúdez nos ha dado detalles de cuáles van a ser sus actividades y toda la expectativa y todo el movimiento que se ha generado para, por cierto, participar de estas actividades. Muchísimas gracias. Son las 8:25 de la mañana. Si en este momento está el Papa camino al grupo aéreo número 8, seguramente ya está dentro de poco llegando para emprender vuelo hacia Madre de Dios, de Puerto Maldonado, y la verdad estoy siguiendo las imágenes de algunos medios de comunicación que están difundiendo en vivo este recorrido, y la gente que está, digamos, a los alrededores y con banderitas y saludando al Papa expresa, pues ya está llegando al aeropuerto, ¿no? Bueno, en fin, vamos a una pausa, regresamos en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Vamos a una pausa y regresamos. Yo soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:28 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Ya el Papa Francisco está en el grupo 8, está en este momento ya arribando, está, digamos, a punto de entrar por la puerta del avión que lo llevará o lo conducirá a Puerto Maldonado dentro de pocos minutos. Está saludando a quienes parecerían ser miembros ya de la tripulación, no sé, pero está a punto de entrar al avión, a la línea comercial que lo llevará. Está tocando la cabeza a una mujer que lo ha recibido antes de subir al avión, y bueno, en este momento ya está dentro del avión dentro de poco. Entonces está toda la delegación que lo acompaña en este momento abordando el avión, y seguramente ya en pocos minutos emprenderá vuelo hacia Puerto Maldonado, donde muchísima gente que se ha movilizado de toda la región, de otras regiones y también de los países vecinos que han viajado por distintos medios de transporte para llegar a estar frente a la presencia del Papa Francisco las próximas horas. Realmente este es un hecho histórico, es muy importante, y en este momento están subiendo al avión varios paquetes, parecería que son, digamos, parte de todo lo que se necesita para las presentaciones protocolares del Papa Francisco. Está debidamente resguardado, por cierto, el grupo 8. En este momento ya están, creo que terminando el abordaje, y en un ratito tendremos novedades sobre que ya están destino o camino hacia Puerto Maldonado. Ya abordó el avión que lo llevará en un ratito a esta región, Madre de Dios. Pero bueno, nosotros vamos a seguir porque hay otros temas que son importantes y que tienen que ver con parte de la agenda que el presidente de la República, el Papa Francisco va a desarrollar, y que, digamos, no han sido debidamente atendidos, que están vinculados a la agenda de los pueblos indígenas. Y yo quiero contar algo
que seguramente a usted no solo va a llamar la atención, sino general, la indignación que a uno le genera cuando se toma decisiones, sobre todo frente a determinadas poblaciones. Ya se había hecho una costumbre en nuestro país de determinar estados de emergencia en algunas regiones, ahí donde no han podido de otra manera el Estado en sus distintas instancias pues resolver los problemas que se plantean a través de las demandas sociales, que a veces se derivan en protestas, y lo que hacen es dar o tomar dar estados de emergencia. Pero hace tiempo han improvisado una figura que es inconstitucional y tiene que ver con lo que ellos llaman los estados de emergencia preventivos. Es decir, los estados de emergencia se toman o se dan o se autorizan, ¿no es cierto?, se decretan cuando hay determinadas situaciones de riesgo que son difíciles de controlar, porque el estado de emergencia hace que se restrinjan determinados derechos. Pero eso de que voy a declarar un estado de emergencia porque creemos, porque pensamos, porque imaginamos, porque intuimos que va a haber problemas más adelante, es un asunto inconstitucional tremendamente, pero así se ha venido dando. Y estamos en comunicación telefónica con Maritza Quispe, y es abogada del área de pueblos indígenas y dirigente constitucional del IDL, el Instituto de Defensa Legal, que acaba de participar como abogada en una audiencia el día de ayer en la región Apurímac sobre un pedido muy concreto para levantar el estado de emergencia en Cotabambas y Maras en Apurímac y Cajamarca en el Cusco. Doctora Maritza Quispe, gusto saludarla, muy buenos días. Buenos días, Glatzer, y buenos días a todos tus radioyentes. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, concretamente, ¿qué cosa es lo que se ha producido en esta región que ha ameritado que se interponga una acción legal, que ayer ha tenido una audiencia en la que usted ha participado? Sí, Glatzer, efectivamente, frente a la emisión de estos decretos supremos que declaran en estado de emergencia no solo el distrito de Chalhuahuacho, sino además otras localidades que forman parte del corredor minero, el 23 de octubre del año pasado, organizaciones sociales del distrito de Chalhuahuacho, como el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de este distrito, con el apoyo del Instituto de Defensa Legal, presentamos una demanda constitucional de habeas corpus restringido e innovativo contra la violación de derechos que surgió justamente como consecuencia de la emisión del Decreto Supremo 101-2017 firmado por la PCM, que declara la prórroga del estado de emergencia en los distritos de Chalhuahuacho, ¿no? Nos parece una medida realmente inconstitucional, porque en la zona donde se declara en estado de emergencia no existe o no existió un hecho habilitante, es decir, no existió perturbación de la paz social, del orden interno o de catástrofe o de graves circunstancias que pongan en peligro la vida de la nación, conforme lo establece el artículo 137 de la Constitución, motivo por el cual es que las organizaciones del distrito de Chalhuahuacho interponen esa demanda constitucional de habeas corpus. Pero además, porque este decreto supremo violó los derechos fundamentales a la libertad de reunión y de tránsito de la población de Chalhuahuacho. Ahora, doctora Maritza Quispe, quería preguntarle, porque cuando se declara un estado de emergencia algo hay que argumentar, es decir, no se puede simplemente declarar. Si es que no había elementos que se establecen como requisitos para declarar un estado de emergencia, ¿qué se argumentó ahí para poder, digamos, tomar esa decisión? Mira, en realidad lo que hace es preciso entender, Glatzer, que no basta la simple invocación a la afectación del orden público para restringir derechos, ¿no? En este caso debe de probarse en qué caso concreto y en qué medida se pone en peligro el orden público. Ahora, la PCM se basa en ciertos informes emitidos por la Policía Nacional indicando de que se va a realizar algún tipo de movilización, se va a realizar una protesta social en contra de la actividad minera, motivo por el cual es que ellos, teniendo en cuenta, en base a esos informes emitidos por la policía, es que decretan estos estados de emergencia.
Increíble, es decir, o sea, esto es lo que se llama pues estos decretos de emergencia preventivos, ¿no? Inventivos, es decir, en el sentido de que va a haber una marcha, entonces para que no tengamos problema en la marcha, estado de emergencia. Eso no puede ser, porque el estado de emergencia es justamente eso, es una declaratoria cuando se justifique y no haya otra posibilidad de poder controlar algo que inclusive ellos pueden estar intuyendo puede tener algunos problemas. Pero ¿qué cosa es lo que se ha presentado ayer? Ayer había una audiencia, ustedes han planteado este argumento que es inconstitucional. ¿Esto ha sido ante quién? ¿Ante la sala ya? Sí, mira, Glaser, ayer se llevó a cabo la audiencia de vista, se llevó a cabo en la Sala de Apelaciones del nuevo Código Procesal Penal en la Corte Superior de Justicia de Abancay. Nosotros sustentamos el por qué la emisión de ese decreto supremo que prorroga los estados de emergencia en el distrito de Chalhuahuacho y ahora con el último decreto supremo que prorroga el estado de emergencia en todas las localidades que comprenden el corredor minero es inconstitucional. Entonces, es más, Glatzer, el propio juez de Cotabambas en su sentencia de primera instancia reconoció que el decreto de estado de emergencia que fue emitida en el distrito de Chalhuahuacho fue dado sin acreditar un hecho habilitante. Entonces, nosotros creemos que la falta de este requisito pues ha generado en este caso una violación de derechos de la población de Chalhuahuacho. De acuerdo, solamente para terminar y graficar plenamente la gravedad de un hecho de esta naturaleza. En el momento en el que se determina o se declara el estado de emergencia, digamos, argumentando de que se justificaba, ¿no es cierto? Pero que eso, como usted dice, se tiene que probar y no solo decir. ¿Qué eventos previos a esos habían ocurrido en la zona para dar cuenta de que esta zona estaba convulsionada? ¿Había en ese tiempo previo habido algunos incidentes que digan, oye, sí, mira, hay que tomar una medida de esa naturaleza porque mira la cantidad de eventos que hay y que pueden poner en riesgo la seguridad? Mira, Glatzer, si bien es cierto, en febrero del año 2016 hubo un conflicto social, pero se dio en el distrito de Mara, un distrito diferente al distrito de Chalhuahuacho, en el cual actualmente se encuentra en estado de emergencia. Entonces, en base a esos antecedentes es que la Policía Nacional del Perú emite un informe y lo remite a la PCM a fin de que puedan emitirse estos decretos supremos. Pero además, Glatzer, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque una Policía Nacional cooptado por la empresa minera, porque existen convenios firmados entre la empresa minera Las Bambas y la Policía Nacional, que emite un informe para resguardar justamente la actividad minera en la zona, creemos que es discriminatorio. ¿Por qué? Porque está prestando mayor seguridad a la empresa cuando la función de la policía en realidad es prestar seguridad a la población que vive en el distrito de Chalhuahuacho, que actualmente está con estos estados de emergencia, ¿no? De acuerdo, que nos lleva a otro tema que también está siendo cuestionado y ojalá se resuelva pronto, y es la privatización de la seguridad a favor de determinadas empresas, que yo considero tienen que ser, por cierto, resguardadas como cualquier actividad productiva o lo que fuera en nuestro país, pero no puede ser pues quitándole seguridad a los ciudadanos. Pero además, que cuando hay conflictos entre la empresa y un grupo de ciudadanos que no están de acuerdo con las prácticas o la manera como se desarrolla esta empresa, pues hay protestas y estos policías que son pagados por la minera son los que reprimen usando a veces abusivamente la fuerza. Ese es el gran problema que todavía cargamos hace muchísimo tiempo en nuestro país. Doctora Maritza Quispe, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y habernos contado de este hecho tan importante que esperamos pueda resolverse dentro de poco. Muy amable, ¿ah? Sí, gracias, Glatzer. Muchísimas gracias a Maritza Quispe, entonces, abogada del área de litigio constitucional y pueblos indígenas, y le ha conversado con nosotros. Carlitos, ¿qué hago? Voy a contar un ratito. En este momento ya el Papa está en el avión, en el grupo aéreo número 8, ya subió al avión, el avión todavía no ha despegado, pero estamos en un ratito seguramente esperando ya, porque evidentemente cuando uno viaja, y ya nos toca, por lo menos a mí, viajar muy seguido, por cuestiones básicamente de trabajo, a veces porque ya el aeropuerto queda chico, entonces optan por el grupo aéreo número 8 que tiene mayor libertad, entonces le van a dar todas las facilidades para seguramente no hacer todas las largas colas que tienen que hacer los aviones para salir y despegar, a propósito de que el aeropuerto ya no
tiene las características o condiciones necesarias para la cantidad de vuelos que hay en nuestro país. En este momento están ya disponiéndose todo para que pueda el vuelo empezar, ¿no? Y dirigirse a Puerto Maldonado. Cuando ya esté en curso, les avisamos en un ratito. Vamos a una pausa, regresamos un instante, estamos aquí en No hay Derecho. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melisa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Mi nombre es Hubert Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:42 de la mañana, estamos ya siguiendo a través de otros medios televisivos. El Papa está en el avión de una línea comercial, ya está en este momento avanzando, todavía no despega, pero digamos ya dentro de pocos minutos esto va a ocurrir y va a estar camino a Madre de Dios en Puerto Maldonado, donde tendrá unas actividades con distintos sectores. Va a reunirse con representantes de comunidades indígenas, va a visitar un centro de atención a niños abandonados y va a tener una reunión muy importante y una misa con, digamos, la gran cantidad de gente que se ha movilizado hacia esta región de distintas otras regiones del país, pero también desde otros países vecinos, para poder escuchar y estar en la presencia del Papa Francisco. Antes de entrar a conversar con mis invitados, quiero recomendar, porque todos los viernes sale Hildebrand en sus 13, yo lo recomiendo que ustedes puedan comprar, porque tiene no solo información crítica, sino tiene artículos de opinión muy interesantes sobre lo que pasa en nuestro país. Hildebrand en sus 13, exclusivo, como la ve las coimas de Camargo Correa, las nuevas confesiones de Joseph Maiman, amigo y socio de Alejandro Toledo, los que financian a Fujimori, ruptura consumada, habla del partido de Fuerza Popular, gracias con horas contadas, y hay un artículo sobre esto muy interesante que da cuenta de que el abogado de Fujimori ha pedido ya, por supuesto, que en el caso Pativilca se haga efectivo y se aplique la gracia presidencial que ha dado el presidente de la República, que ustedes saben que el presidente Kuczynski indultó a Fujimori desde mi modesto punto de vista indebidamente, pero además cortó el proceso Pativilca sin que respete siquiera los requisitos formales para tomar una decisión de esta naturaleza, y eso va a ser discutido el 26 de enero y el fiscal Landa Burgos va a plantear, creo yo, entiendo yo que así va a ser, que no se aplique
mientras el abogado de la defensa ha dicho que sí se aplique, y vamos a ver qué responde la sala. Hay que prestarle mucha atención a lo que va a decir esa sala en la Corte, en la Sala Penal Nacional, que ve los temas vinculados a derechos humanos. Bueno, hay otra cosa que nos preocupa mucho y tiene que ver con la suerte que va a correr la implementación de la ley universitaria. La SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación, ha venido trabajando intensamente, pero ha significado esto también, o ha generado una serie de tensiones, sobre todo con aquellos sectores que no quieren que la educación mejore, porque se han acostumbrado a que esto sea un tremendo negocio sin darle calidad a la enseñanza que le brindan a sus educandos. Y es por eso es que cuando uno sale de una universidad o sale de otra universidad, uno ve las tremendas diferencias. ¿Y cuál es la diferencia? Que unos, digamos, no les interesa que sus estudiantes salgan bien formados, y en otras sí, porque la calidad para ellos es fundamental. ¿Y qué cosa va a pasar? Lorena Macías, que es la Superintendenta Nacional de Educación, va a dejar de serlo dentro de poquito, y están buscando a su reemplazo. Y si es que nos dejamos llevar por el pensamiento de Idel Wexler, va a poner a alguien que no crea en la SUNEDU y que finalmente empiece a, creo yo, retroceder en este proceso que ha sido muy duro, muy intenso, pero que necesario para mejorar la calidad de educación. Pero nosotros hemos querido darle un enfoque distinto a esto, y hemos invitado a estudiantes de algunas universidades para que puedan darnos su opinión sobre qué ha significado la implementación de la ley universitaria en las universidades donde ellos estudian. Está con nosotros ya en nuestros estudios Paulo César Santos Moreno. Él es vicepresidente de la Federación Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Paulo César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por venir. Sí. Y está también ya llegando a nuestros estudios Ramiro Chávez Pérez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con quienes vamos a conversar sobre este tema, es decir, una mirada directa, concreta y puntual de los estudiantes en torno a estos procesos que se han iniciado a raíz de la implementación de la ley de reforma universitaria aquí en nuestro país. Paulo César Santos Moreno es de la Católica y Ramiro Chávez es de la San Marcos, y Ramiro Chávez es de la Católica. Y le preguntaba a Paulo, digamos, si tú tendrías que contarles a nuestros oyentes si esto de acogerse a la ley universitaria e implementar sus basamentos principales ha significado, está significando en la San Marcos cambios que ustedes entienden fundamentales, ¿qué dirías? ¿Que sí ha servido, es útil, no es útil, o más bien ha generado tensiones innecesarias que no están conduciendo a nada bueno? Claro, bueno, muy buenos días a todos los oyentes. En primer lugar, recalcar que la ley universitaria, si bien es cierto, empezó a aplicarse en la San Marcos, esta no ha sido bien entendida o no ha sido muy bien aplicada por la autoridad, en el caso que es el rector, ¿no? En sí, entendemos que la ley lo que ha significado es un avance en temas de poner al estudiante como eje central de la reforma, y también ver más el tema de la investigación, ¿no?, que se había dejado de lado. Lamentablemente, en épocas pasadas, con el tema de la ANR, la investigación no estaba en el ojo de lo que era la universidad, no estaba en la agenda. Creo que la ley le ha dado a las universidades, le ha dado a la investigación una prioridad, digamos, que no tenía antes. Pero ¿cómo se materializa esa prioridad en términos concretos? Es decir, porque una cosa es decir, hoy vamos a hablar más de investigación, o vamos a decir que es más importante, pero que eso no se condice con acciones concretas, o ha mejorado puntualmente. Claro, bueno, en acciones concretas se está dando el tema del licenciamiento, que creemos que son las condiciones mínimas, ¿no? Las condiciones básicas de calidad que las universidades deben tener. En San Marcos este proceso se está llevando a cabo, ¿no?, bajo supervisión de SUNEDU. Entonces creemos que este proceso debe continuar, ¿no? Debe continuar este proceso de licenciamiento, y debe ser entendemos que son condiciones básicas, pero también entendemos que debería llegar a un segundo paso en el cual ya aún no estamos, ¿no? Estamos en un primer paso, que es el licenciamiento, que son condiciones básicas. Ya tiene la San Marcos el licenciamiento todavía, hasta camino al licenciamiento, estamos camino, que dices tú sería el primer paso para después tener una exigencia mayor sobre el acondicionamiento para seguir esa línea de mejoras. Claro. ¿Cierto? O sea, porque quiero contarle a nuestros oyentes que han evaluado ya la SUNEDU a 116 universidades, de las cuales 30 ya consiguieron el licenciamiento institucional, que es fundamental para eso. Ahora, quiero preguntarle a
el representante de la Universidad Católica, a Ramiro Chávez Pérez, que es presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica. Lo mismo, digamos, si es que hay la Católica, la universidad que, digamos, ha tenido siempre esa vocación, esa voluntad de ir mejorando, pero la ley universitaria y su aplicación ha sido sustantiva en términos de mejoras para los estudiantes, por ejemplo. Muchas gracias por la presentación, Glatzer. Bueno, sí, en realidad la Católica ya cuenta con el licenciamiento de la SUNEDU. En sí, como lo dice mi compañero de San Marcos, sí, las autoridades no lo han sabido entender al 100%, porque hay algunos artículos de la ley que recién se están, más que todo, informando por el mismo hecho de que la SUNEDU no tiene mucho tiempo dentro de fiscalizar y regularizar que se cumpla la ley universitaria. Pero en sí se está tratando de mejorar antiguas gestiones de la Federación. También han tratado de difundir y presionar a las autoridades de nuestra universidad para que estén cumpliendo actualmente con la ley. El año pasado se hizo también una denuncia por publicación de actas, y la universidad está tratando, y las autoridades también, de escuchar más que todo a los estudiantes. Nosotros como estudiantes también tratamos de regularizar y fiscalizar, al igual que la SUNEDU lo hace, pero en este caso nosotros tratamos de denunciar si es que no se cumplen y hacer presión hacia las autoridades. Ahora, para que esto se cumpla. A diferencia de lo que planteaba Pablo, en el sentido de que ellos todavía están camino al licenciamiento, la Católica ya tiene, y ustedes están, digamos, un paso adelante, si quieres, de lo que es el punto de partida de esta reforma. Claro. ¿Cuáles son los temas, digamos, centrales que dirías tú en la Católica en este momento deberían ser objeto de más atención de cara a la implementación de la ley en ese segundo momento? O sea, ¿cuáles son los temas que a ustedes les preocupan? Porque tú decías, hemos el año pasado denunciado, por ejemplo, por cuestiones de transparencia de actas o difusión. Pero son ese tipo de cuestiones que, siendo importantes, ya no son las principales, ¿o hay alguna que consideran todavía central que está por hacerse? Bueno, en este caso, en primer lugar, está lo que le acabo de mencionar, lo que es la transparencia en las actas, que se dan tanto en Consejo Universitario como en la Asamblea. Asimismo, también hay un tema con la evaluación tanto de los jefes de práctica, porque hay artículos de la ley que incluyen este inciso. Asimismo, también se sigue buscando la autonomía universitaria que exige la ley. También se ha implementado un defensor de derechos universitarios, que también lo exige la ley. Es decir, la universidad está tratando de cumplir con esta y, o sea, como le dije, creo que se tiene que mejorar también en estos aspectos, más en la transparencia, que es lo que exigen muchos alumnos, y por otro lado también cumplir con los demás incisos. De acuerdo. Ahora, regreso a Pablo César Santos Moreno, que es vicepresidente de la Federación Universitaria de San Marcos. Como ustedes están todavía avanzando hacia ese primer peldaño, y nos hablabas de, digamos, todavía algunos problemas, ¿cómo, por ejemplo, va mejorando en ese tránsito el relacionamiento de los estudiantes con las autoridades de cara a generar espacios de solución de tensiones y conflictos que se presentan? Hace poco en la universidad ha habido un incidente, digamos, sobre todo por los temas vinculados a los cursos de verano. Hoy día, digamos, de cara a ese objetivo mayor, que es que se implemente la ley universitaria, ¿hay canales más fluidos y eficientes de comunicación de estudiantes con autoridades o no todavía? Lamentablemente es algo que no se ha trabajado, y bueno, en sí, creo yo que por parte de las NEDU, o también de diversas instituciones que han podido abogar por estudiantes en diversas medidas, creo que se ha dado, ¿no? Pero la autoridad lamentablemente siempre ha, en lo que lleva el año pasado y este año, siempre ha tenido como que una voluntad de cerrar las puertas, ¿no? Al diálogo en cierto sentido, ¿no? O sea, no vio la apertura, en verdad. De acuerdo. Ahora, acaba de llegar Renzo Valdivieso Cárdenas, el presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Cayetano Heredia. La Cayetano ya tiene acreditación, ¿no es cierto? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Lamentablemente tenemos poquito tiempo ya, pero mi pregunta era, digamos, en torno a esto, para una reflexión de ustedes, ¿no? Es decir, ¿sirve en términos concretos y prácticos para el estudiante, al margen de que para la universidad, pues, el decir que tiene licenciamiento la hace más importante, pero sirve en términos cotidianos? ¿Ha mejorado de manera importante la Cayetano a propósito de el tránsito a la aplicación de la ley universitaria? O sea, de hecho, tangiblemente lo he podido ver, y con mi junta lo hemos conversado, lo hemos podido ver.
en temas con defensa al estudiante, que eso no se veía anteriormente cuando estaba la ANR. No había como este enfoque de darle ciertas seguridades al estudiante ante diversos temas, por ejemplo, ya sea académico o de otra índole, ¿no? Eso tangiblemente también en el tema de que el tema de que se creó el vicerrectorado de investigación, nosotros ya lo teníamos, pero me parece que le da cierta forma de estandarización a todas las universidades para poder seguir avanzando, ¿no? Porque, o sea, de hecho, la ley lo que promueve es que hayan estándares mínimos para funcionamiento, pero de hecho yo creo que si es que esto continúa pueden seguir subiendo los estándares poco a poco si es que todos nos vamos licenciando. Claro, esto es como, digamos, poner una valla a las universidades para que de ahí hacia abajo no se permita nada y de ahí hacia arriba hasta donde se puede, es decir, cada universidad puede avanzar. Lamentablemente tengo que terminar ya, pero quiero preguntarles a todos, hacerles una sola pregunta a todos para una reflexión final. Hoy día, digamos, la que es presidenta o superintendenta va a dejar el cargo, eso está clarísimo, no solo porque ya cumple su mandato, sino porque no la quiere, y el ministro actual, la verdad, no ha sido muy afín a la SUNEDU, y lo que se dice es que quien podría venir, hay varios nombres que circulan, más bien podrían retroceder hacia la lógica de que esto debe ser manejado como manejaba la ANR, la Asociación Nacional de Rectores, antes las universidades. Entonces les pregunto, en el orden de cómo están sentados aquí en la radio, a Ramiro Chávez Pérez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, ¿esto sería un tremendo retroceso que iría en contra de lo que ustedes han contado son avances? En sí, un cambio puede producir un retroceso. Si nos damos cuenta, el Perú es el segundo país con más universidades en Latinoamérica. ¿Esto qué quiere decir? Que no es momento de crear más universidades, sino de que las universidades mejoren su calidad. Lo que ha hecho la SUNEDU en estos últimos años ha sido bastante satisfactorio para la calidad universitaria de los estudiantes. Creo que debemos buscarla, y más que todo desde los estudiantes invocamos tanto a nuestro mandatario Pedro Pablo Kuczynski como al ministro Idel Wexler para que puedan, o sea, su compromiso sea con la reforma, su compromiso sea con los estudiantes y más que todo con la sociedad peruana, que es lo que necesita. Educación de calidad. De acuerdo. Paulo César Santos Moreno es vicepresidente de la Federación Universitaria de San Marcos. Claro, bueno, creemos que sobre ese punto la continuidad se debe dar, ¿no? La continuidad en la defensa de la reforma universitaria, dado que en primer lugar vemos que han habido avances, eso se van a seguir dando, pero vemos con gran temor que por parte del Ministerio de Educación se están poseendo nombres como Luis Picoya, o sea, ex trabajadores, bueno, que siguieron parte de la ANR, la cual veíamos que era nefasto para la universidad pública en sí. Ajá. Entonces vemos que eso va en contra de la reforma, y también creemos que es necesario que el Ministerio de Educación también pueda o invocamos a través de él que por favor pueda seguir con el tema de la ley de moratoria, ¿no? Que lamentablemente ya llegó a su fin en el Congreso y quieren crear 23 universidades más. O sea, digamos, no podemos controlar las que tenemos, que son pésimas. Aquí hay 3 universidades no solo reconocidas, sino que son excelentes universidades. Yo he pasado por la Católica, he estudiado en la San Marcos, por supuesto en la Cayetano, no, pero conozco que la Cayetano es una excelente universidad, que no le tienen miedo justamente a que las cosas se hagan para ser competitivos. La última reflexión ahora de Renzo Valdivieso Cárdenas, que es presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Cayetano Heredia, sobre eso. O sea, de hecho, sí, justo quería mencionar el tema de, hay 23 proyectos de nuevas universidades, entre nacionales y privadas que se están creando, no solo en Lima, sino también en provincias, en todo el Perú en general, y yo sí creo que supondría un retroceso al proceso actual que se va llevando. Es decir, hay un proceso que todavía no ha terminado, que es el licenciamiento, y si es que cualquier cambio supondría un retroceso. ¿Por qué? Porque de hecho, incluso si fuera, digamos, una persona que tiene los lineamientos y el enfoque más o menos parecido al que tiene ahorita la SUNEDU, igual supondría un pequeño retroceso, ya que cualquier cambio supone, o sea, que nueva gente entre, que
que se adecúen a cómo es el proceso. No es un proceso fácil, es al difícil. contrario. Si yo recuerdo, hablando acá con Lorena Macías, un día le pregunté, y yo más bien, además, digamos, siendo periodista y comunicador, saludando y felicitando la campaña que ellos hacían de la tía esta que llamaba a las universidades, y todo, me parecía magnífico. Y los políticos en el Congreso la cuestionaron, que cómo una va a estar metiéndose en la autonomía. Digamos, cuando escuchen eso a los políticos es porque están defendiendo a la universidad, porque no hay partido político hoy en el Perú, salvo algunos creo, que no tengan un sponsor de una universidad. Esa es la verdad. Hay intereses atrás. Digamos, a la peruana con el fujimorismo, Acuña con sus universidades, en fin, uno podría poner todos los ejemplos. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Muchas gracias. Este espacio es para que, digamos, también puedan difundir las cosas de universidades, que siempre serán bienvenidas acá. Muy amable. No tengo más tiempos conmigo hasta el día lunes, hasta a las 7 de la mañana aquí en No Hay Derecho. Ricardo Belmont Casinelli, a la Alcaldía de Lima. Obras